Bienvenidos todos a clase de Huyang, español nivel C2. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, hoy vamos a hablar de la fiesta nacional de España, la fiesta de la Hispanidad. Hablaremos de la polémica conquista española que se celebra en ese día, en el Día Nacional de España. Y bueno, el contenido formal será expresar opinión y el comunicativo argumentar, y eso realmente es una clase de cultura, ¿vale? Hablaremos de la conquista, de los genocidios y bueno, del nacionalismo. Y bien, empezaremos como siempre con un texto, después pues veremos algunas palabras interesantes y después os explicaré un poquito más sobre esta festividad para que después hagáis 2 ejercicios de gramática, pero usando pues el Día de la Hispanidad como telón de fondo. Y bien, no sé si sabéis algo sobre el Día Nacional de España. Supongo que en todos los países se celebra de una manera un poquito similar, ¿no? Es el día donde se organizan una serie de eventos en la calle, en el exterior. Y es un día festivo, no se tiene que ir a trabajar, excepto algunos comercios, ¿no? El sector servicios sí, pero la gente no trabaja en este día. Supongo que es algo, pues esto, que sucede en todos los países igual. Para nosotros el Día de la Hispanidad es el 12 de octubre, pero ahora lo comentaremos. Es un día con mucha polémica porque se celebra el Día de la Conquista Española, ¿no? Cuando se pisó Latinoamérica. Entonces hay discrepancias sobre celebrar este día, ¿no? Porque se celebra conmemorando pues un genocidio, ¿no? Cuando los españoles conquistaron Latinoamérica y masacraron pues a los indígenas. Además de otras polémicas sobre los nacionalismos, por ejemplo, catalanes o del País Vasco. Bueno, hablaremos de todo ello y vamos a empezar a leer el texto, ¿de acuerdo? Empezamos. El texto se titula Polémica por el Día de la Hispanidad y el 12 de octubre, genocidio o leyenda negra. Y empezamos a la de 3. 1, 2 y 3. Día festivo para todos. Como todos los años, especialmente en los últimos años, cada vez que llega esta festividad del Día de la Hispanidad, viene precedido de polémicas sobre qué es lo que estamos celebrando. El descubrimiento y la conquista de América. ¿Fue algo positivo o negativo? ¿Es un genocidio o eso es parte de la leyenda negra? Ayer mismo mi compañero Isra Álvarez escribía su interesante punto de vista en esta carta a la alcaldesa de Barcelona, también contraria a esa celebración. Los que leéis habitualmente 20minutos.es seguro que visteis 2 interesantes tribunas hace unos días que hablaban sobre este tema, tras la polémica petición de la CUP de retirar la estatua de Colón de las Ramblas, una firmada por José Luis Corral y otra por Esteban Miracaballos. Uno de estos especialistas, Miracaballos, doctor en Historia de América, se ofreció a hacer otro artículo para este día dando su visión. Unas ideas que pueden compartirse o no, pero creo que forman un buen eje para este debate. Todos los años se desata la misma polémica. Yo creo que por hacer coincidir el Día de la Hispanidad con el 12 de octubre, fecha del descubrimiento de América. Y es obvio que el 12 de octubre fue una fecha clave en la historia de España y en el mundo. Sin embargo, cabe plantearse si es contraproducente ligar el Día de la Fiesta Nacional a esa fecha, dados los sentimientos encontrados que genera. En otros países del mundo, el Día de la Fiesta Nacional se ubica en alguna fecha que une a todos sus ciudadanos. Así, por ejemplo, los franceses el día de la toma de la Bastilla, el 14 de julio, los alemanes el día de la reunificación, el 3 de octubre, o Italia el día de la creación de su república actual, el 2 de junio de 1948.
Lo cierto es que conmemorar el 12 de octubre de 1492 es problemático porque confluyen en un mismo acontecimiento personas de muy distintas sensibilidades y muy variados puntos de vista. Del otro lado del océano estaría toda la indianidad, los grandes perdedores de todo, el proceso, entre los que habría grupos indigenistas e indianistas, así como todo un conglomerado de descendientes de los antiguos criollos con visiones muy diferentes entre sí en función de sus intereses. Y a este lado del charco, entre los propios españoles, estarían por un lado los defensores de la historia tradicional apologistas de la conquista y los partidarios de una historia alternativa. Me parece erróneo y absurdo tildar todo lo ocurrido desde el 12 de octubre de 1492 de genocidio, sin más, sin matices, sin aclaración y peor aún, como algunos reclaman pidiendo perdón por lo ocurrido. Los que me conocen y leen saben que pocos historiadores como yo han escrito tanto sobre las atrocidades que perpetraron los conquistadores en la conquista de América. Aquello fue la invasión brutal de un continente en la que la desigualdad de los universos que entraron en contacto fue tal que produjo un cataclismo de dimensiones bíblicas. En este sentido escribió Augusto Roa Bastos. Lo que hubo fueron luchas terribles en las que las culturas autóctonas acabaron devastadas y sus portadores sometidos o aniquilados, como ocurre siempre en las guerras de conquista, en los largos y desafortunados imperios coloniales. La conquista, como se entendió en el siglo XVI, fue tan provechosa para Europa como cruel, destructiva y asoladora para el mundo indígena. Sus instituciones fueron subyugadas, sus culturas y sus lenguas aniquiladas, y a esta diversidad política y cultural se le puso un nombre uniforme, es decir, indio. Este término tiene una indudable carga peyorativa, pues los españoles llamaron así a los descendientes de aquellos primitivos pobladores de América, al creer que habían llegado a las Indias. La realidad fue absolutamente simplificada, pues el indio, como se extendió entonces, no era más que una abstracción creada por los vencedores. No existía una cultura indígena, pues indios eran desde los mansos taínos hasta los astrónomos incas, pasando por los primitivos otomíes que vivían en cuevas, los salvajes jíbaros, los orfebres chibchas, los indómitos araucanos, los fieros guaraníes y hasta los refinados mexicas, por citar solo algunos. Como cualquiera puede entender, la conquista no fue una cruzada cristiana ni una gesta, sino una guerra de conquista más de las muchas que se han perpetrado en los últimos 2000 años de historia. Hubo etnocidio sistemático y casos puntuales de un genocidio que yo llamo arcaico, en el que desaparecieron etnias enteras, sin que nadie hiciera nada para evitarlo. Asimismo, se desarrolló una interesantísima legislación en defensa del indio que por lo general quedó en papel mojado. Hubo casos puntuales de clérigos y de protectores de indios que se dejaron la vida en defensa de los más desfavorecidos. Pero nada pudo evitar el drama de que las epidemias y la semiesclavitud provocaron en aquellos pueblos. El descenso poblacional fue brutal, entre el 70 y el 95% de la población dependiendo de la zona. Hay extensas zonas de América en las que la conquista todavía no ha sido totalmente asimilada, pues sigue existiendo un sentimiento de nostalgia y quizás idealizado hacia el mundo prehispánico. En algunos casos el problema no es psicológico ni tan siquiera cultural, sino social. Los indios fueron postergados, discriminados y pauperizados tras la conquista hasta límites insospechados. Y lo peor es que 5 siglos después siguen excluidos en un alto grado y hasta discriminados racialmente. Para que los descendientes de los vencidos puedan asumir sin traumas esta realidad, se hace necesario que previamente se les repare moral y socialmente, integrándolos políticamente, devolviéndoles las tierras que les fueron arrebatadas a sus comunidades y respetando su pasado indígena. Cuando Juan Pablo II visitó Perú en 1985, varios representantes de movimientos indígenas le entregaron una misiva que sobrecoge por su sensatez.
Nosotros, indígenas de los Andes y de América, decidimos aprovechar la visita de Juan Pablo II para devolverle su Biblia, porque en 5 siglos ella no nos dio ni amor, ni paz, ni justicia. Por favor, tome de nuevo su Biblia y devuélvala a nuestros opresores, porque ellos necesitan sus preceptos morales más que nosotros. Y en ello andamos. Los descendientes de aquellos amerindios no necesitan Biblia, sino justicia, reconocimiento de unos derechos negados primero por los europeos y luego por los criollos. Una tarea que no pertenece al pasado, sino al presente, y de la que no son responsables los españoles actuales, ni los conquistadores del siglo XVI, sino las actuales autoridades políticas de los distintos países americanos. Como conclusión, un par de ideas claras. Una, no creo que los españoles debamos sentir vergüenza de nuestro pasado. Este fue como fue, igual que el de otros imperios coloniales de los últimos 2000 años de historia. Y otra, quizás sí sería oportuno pensar tranquilamente si es oportuno trasladar el Día de la Hispanidad a otra fecha que consiga más adhesiones, de las que tan necesitados estamos en nuestro maltrecho país. Quizás el 2 de mayo en conmemoración de aquel alzamiento en Madrid contra los franceses en 1808 o el 6 de diciembre en relación a la aprobación de nuestra Constitución en 1978. Pero mucho me temo que el simple hecho de tratar de acordar un día consensuado por todos sería un grave contratiempo en nuestro país. En cualquier caso, sí que sería recomendable reformular el formato de la celebración del 12 de octubre para tratar de integrar mejor a todos los que se sienten vinculados de una u otra forma a la hispanidad. Pues bien, el texto ya está, ya lo hemos leído y ya sabéis lo que tenemos que hacer. Os voy a dejar un tiempo. Hacéis el ejercicio que corresponde de comprensión lectora y cuando hayáis acabado, pues me contactáis. Estoy aquí, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora. Pues volvemos a estar otra vez juntos. Os voy a empezar a comentar pues las cosas que os he marcado como interesante. Empezamos con la primera.
La palabra genocidio es la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos de raza, políticos o religiosos. Esto es lo que es un genocidio. Cuando vinieron los españoles, pues masacraron al pueblo indígena, o los ingleses en América, ¿no? Los exterminaron. En América fue aún incluso peor, ¿no? Esto es un genocidio. O cuando hablamos también de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El genocidio con los judíos, pues igual. La siguiente palabra es tribuna. Una tribuna es una plataforma, un lugar elevado, generalmente con una barandilla donde se habla en público. Esto aplicado al periodismo sería pues un espacio dedicado a la opinión, a hablar directamente con el público. Está hablando de 2 artículos, ¿no?, que hablaron sobre el 12 de octubre, 2 tribunas. Después he marcado la palabra contraproducente. Dice que cabe plantearse si es contraproducente ligar la fiesta nacional con el Día de la Conquista. Contraproducente es que crea efectos contrarios a lo que tú esperas, ¿no? Se espera que el Día Nacional sea una festividad donde haya alegría y provoca el efecto contrario, es contraproducente. Después he marcado la palabra confluir, confluyen. El texto indica que en este acontecimiento personas con diferentes sensibilidades. Confluir es que como que se unen. Unen en un lugar varias corrientes, por ejemplo. Pues bien, o varias personas que proceden de distintos lugares. Esto sería confluir. Después he marcado la palabra del charco. La expresión está al otro lado del charco. El charco es cuando llueve se producen charcos en el suelo, ¿no? Montones de agua que forman como unas pequeñas piscinitas. Pues bueno, esto se produce en la acera, en la calle, pero hablamos de que cuando tenemos que viajar a América tenemos que cruzar el charco. O sea, hablamos de charco en lugar de océano. Pues bueno, a este lado del charco estamos los españoles, al otro lado del charco están los latinoamericanos. Después he marcado la palabra tildar. Tildar es como nombrar, definir, sería un sinónimo. Y también esta vez he marcado muchas palabras. Tenemos cataclismo. Un cataclismo es un desastre de grandes proporciones que afecta a todo el planeta o a parte de él. Generalmente es producido por un fenómeno natural, ¿no? Pero también puede ser, pues en este caso, por algo que hayamos hecho nosotros. La palabra aniquilar, las lenguas fueron aniquiladas, significa matar, eliminadas, las extinguimos. Y también decimos que subyugamos, ¿no?, a sus instituciones. Cuando subyugas es que sometes o las dominas, utilizando pues la violencia o la persuasión. Y pues la conquista fue cruel, destructiva y asoladora. Y bueno, después más adelante decimos que el término tiene una indudable carga peyorativa. Peyorativa es negativa, ¿no? Son estas connotaciones peyorativas negativas que tiene esta festividad. Etnocidio lo he marcado también como un asesinato de etnias. Todo lo que acaba en cidio significa pues matar, ¿no? Como homicidio, suicidio o genocidio, ¿no? Los indios, después, más adelante, comento que fueron postergados y pauperizados. Pauper viene de pobre, o sea, pauperizado es empobrecido. Y postergados es algo parecido, pues que los dejamos atrás, ¿no? Los discriminamos.
Más hacia el final he marcado la palabra maltrecho país, es como decir nuestro empobrecido país, un país que ha sufrido mucho daño, nuestro herido país, ¿no? Y dice que ya solo hace falta esta problemática, porque ya de por sí el país está maltrecho por los nacionalismos. Pues bien, tenemos poco tiempo, pero comentaremos un poquito más lo de la fiesta nacional. Bien, como ya hemos dicho, el 12 de octubre de 1492, la expedición capitaneada por Cristóbal Colón llegaba a la isla Guananí, que está en las Bahamas. Pero sin que ellos lo supieran, porque ellos pensaban que estaban en las Indias y, sin embargo, habían descubierto un nuevo continente. Estaban estableciendo el primer contacto entre el continente europeo y el americano. La idea de coincidir la fiesta nacional de España con esta fecha fue del escritor Ramiro de Maeztu, que en un artículo llamado La Hispanidad afirmaba: el 12 de octubre, mal titulado el Día de la Raza, deberá ser en lo sucesivo el Día de la Hispanidad. La primera vez que se celebró el Día de la Hispanidad fue en 1935, aunque legalmente la fiesta no fue regulada hasta 1958, momento en el que el país se encontraba bajo la dictadura militar de Franco. Actualmente esta celebración omite el término Día de la Hispanidad y solo se refiere a fiesta nacional, y simboliza esta efeméride histórica en la que España construyó un Estado a partir de pluralidad cultural y política, integrando los reinos de España en una misma monarquía. El problema es que no tiene ningún sentido, porque en 1898 España perdió las colonias de América, con lo cual forman parte ya no forman parte de España. Celebrarlo es un poquito, pues, etnocentrista. Bien, ¿cómo se celebra? Pues ya os he dicho que este día es festivo para toda España y se conmemora con actos oficiales, pues bueno, bastante aburridos personalmente, en Madrid. En Madrid lo que se hace es un desfile militar al que asisten el rey y la familia real, con la representación de los poderes del Estado y los presidentes de las comunidades autónomas. Y bueno, ahí pues aparecen los militares con todas las tropas y con pues sus tanques. Personalmente es algo pues bastante aburrido. Y bien, esta sería la celebración española como Día Nacional y como Hispanidad, pero la Hispanidad también se celebra en otros países, aunque con diferentes matices. Por ejemplo, en México se denomina ese día el Día de la Raza, como al principio en España, pero alude a la raza local, no a la raza española, sino a la raza de ellos, a la India. En Venezuela y en Bolivia se conmemoran respectivamente y se llama el Día de la Resistencia Indígena o el Día de la Descolonización. En Ecuador se le llama Día de la Interculturalidad. En Cuba ni siquiera es un día festivo. Y en Estados Unidos es el Día de Colón y la ONU es el Día de la Lengua Española. Entonces, bueno, es una fecha que es ampliamente conmemorada a lo largo del planeta, pero con diferentes significados, ¿no? Y ya está, os dejo con ello. Tenéis unos ejercicios, los hacéis, practicamos diferentes cosas y así practicamos un poquito de gramática y nos vemos en la siguiente unidad. Un saludo bien fuerte, venga, chao.